9:42 de la mañana, entramos ya en nuestra sección La Otra Noticia, como siempre en colaboración con nuestros amigos del CERMI. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Y hoy nos acompaña Emiliana Tapia, que es coordinadora de incidencia política de Médicos del Mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, enseguida te pregunto más concretamente por situaciones que es las que ahora mismo nos alarman más seguramente por las imágenes que estamos viendo, cómo es eso, cómo es en Gaza. Pero ¿cómo describiría la situación actual de la asistencia humanitaria en el mundo? Pues yo creo que lo que la describe es que las necesidades en muchas regiones, especialmente en África y en Oriente Medio, están creciendo por los contextos de conflicto, por las crisis climáticas, etcétera. Y lo que vemos es que hay una reducción de la financiación que se destina a aliviar este sufrimiento, ¿no? y a abordar estas necesidades, y que por otra parte en muchos contextos lo que estamos viendo es una reducción del espacio que tenemos las organizaciones humanitarias para poder trabajar y para poder hacerlo con seguridad. ¿La financiación se ha reducido? Sí, se lleva reduciéndose. Una cosa es los fondos que solicita cada año Naciones Unidas para responder a las crisis que se van generando, y de ese 100%, ¿no?, de esa financiación, el año pasado, por ejemplo, recibió el 43%, tan solo. Eso quiere decir que si había que atender a 100 millones de personas, pues solo se pudo atender a 43 millones. También los trabajadores humanitarios, supongo que gran preocupación, ¿no? Porque también hemos visto que en los últimos meses, en los últimos años, la pérdida de vidas humanas de estos trabajadores humanitarios ha ido increciendo. Sí, efectivamente. Probablemente en los últimos 3 o 4 años, pero especialmente desde el inicio de la guerra de Ucrania, y sobre todo lo que hemos visto es un incremento exponencial del número de asesinatos y de secuestros de personal humanitario, ¿no? En otros conflictos, no solo es Gaza, no solo ha sido Ucrania, también en Sudán. Y el problema que vemos es que ante la impunidad que esos asesinatos tienen para quienes los perpetran, sean estados, sean grupos armados, ante esa impunidad pues se siguen produciendo más. Esto supongo que al final una persona individualmente, cuando piense en poder dar sus servicios, su tiempo como trabajador humanitario, supongo que hace replanteárselo. ¿Ha bajado también el número de personas que cada año se suman a estas iniciativas? Pues la verdad es que no te lo podría decir, no tengo esas cifras, pero yo diría que no, porque es algo que se sabe, o sea, siempre hay un cierto riesgo en muchísimas de las cosas que hacemos, ¿no? Y en esto pues también. Pero cuando ves las necesidades tan enormes que tienen muchas poblaciones, pues el riesgo que tú puedes correr es muy pequeño, muy pequeño, comparado con el que corren ellos, ¿no? Entonces, yo diría que no se ha reducido, ¿no? Le pregunto también por Castilla-La Mancha, por la contribución sobre todo de las instituciones, tanto en España como en Castilla-La Mancha. ¿Cómo está siendo la evolución de los últimos años? Pues la verdad es que ahora mismo no tengo los datos de Castilla-La Mancha, pero en general ha sido una buena financiadora de acción humanitaria. Es verdad que en general las comunidades autónomas en los últimos años ha habido un descenso, pero en Castilla-La Mancha en general es una buena financiadora. Y a nivel del Estado, aunque ha crecido, ¿no?, lo que aporta el gobierno central ha crecido,
pero el problema es que se aporta tan poco dinero, ¿no? El año en 2023, que eran los últimos datos que tenemos, se aportaron 154 millones. O sea, es que es muy poco dinero, ¿no? Comparado con las necesidades, que me parece que eran, si no recuerdo mal, 22.000 millones de dólares lo que se requería, ¿no? Entonces, la aportación de España en general es muy pequeña, es un actor muy pequeña. Bueno. La situación... Pero siempre es importante, sea poco o mucho, dar es importante. La situación, le pregunto ya por esa franja de Gaza, ¿cómo está siendo ese trabajo allí de Médicos del Mundo? ¿Cómo está la situación? ¿Qué les trasladan desde allí? Bueno, la situación es catastrófica, ¿no? Realmente solo hay que ver las imágenes que llegan y las cifras. Lo que vemos es que la ayuda que permite entrar es muy, muy pequeña, muy, muy pequeña. Si hace 5 meses había 400 puestos en los que se podía repartir la ayuda que llegaba, ahora solo hay 4. Y están controlados por una fundación, una llamada fundación, que no sabemos muy bien qué es, que se llama Fundación Humanitaria para Gaza, que trabaja junto al gobierno de Israel. Y lo que han hecho es militarizar la ayuda. Las organizaciones de sociedad civil ya no podemos repartir ayuda, ¿no? Lo que también nos cuentan nuestras compañeras es que hay un desplazamiento constante de la población, ¿no? Y ellas tienen, porque nuestras compañeras son gazatíes, viven allí en los mismos refugios que el resto de la población, ¿no? Ellas han tenido que desplazar 3 veces. O sea, en unas circunstancias, imaginaos este calor que tenemos aquí, el mismo se tiene también en Gaza, ¿no? Pero sin agua, sin apenas comida, bombardeándote. Entonces, las dificultades con las que se enfrentan la población son tremendas, pero nuestras compañeras para poder trabajar también. Supongo, claro, que la situación es dramática en Gaza, pero ¿cuáles son también los puntos en el mundo más críticos ahora mismo donde estáis ayudando? Bueno, nosotros como Médicos del Mundo no estamos en Sudán, pero hay que mencionar que Sudán es tal vez uno de los conflictos y de los países en los que la situación es más complicada ahora mismo, ¿no? Porque también tiene una población desplazada muy grande, me parece que es casi el 30% de la población que está desplazada, con unas temperaturas muy, muy altas que dificultan mucho, ¿no?, la supervivencia, un conflicto, una violencia. Sudán es el otro país del que hay que recordarse también, ¿no?, porque está en una situación muy, muy compleja. Pero hay muchos conflictos que llevan mucho tiempo y los que están médicos y que están olvidados. Siria, por ejemplo, ¿no? Siria lleva 13 años. Afganistán, ya nadie se acuerda de Afganistán, pero la situación en Afganistán sigue siendo igual de complicada para la población como era hace 4 años, ¿no? En fin, Somalia, si es que hay muchísimos, Yemen, hay muchísimos países en los que la situación para la población es muy, muy, muy difícil. Y un mensaje para todo porque llega muy poca ayuda. Y un mensaje para todo aquel que, digamos, esté pensando en decir, pues oye, me gustaría ayudar, me gustaría meterme en el proyecto, me gustaría ir a una de estas zonas, pero no lo tengo claro. ¿Qué mensaje le lanzaría? Pues, como decía una amiga mía, lo primero siempre es informarse. Hay que conocer bien qué está pasando en el mundo, hay que leer, hay que saber, ¿no? Porque hay mucha desinformación y hay mucha falta de información. Entonces, lo primero es conocer qué está pasando. Y lo segundo es ver qué organizaciones están trabajando en los contextos a los que a ti te pueden interesar, acercarte a ellas y ver cómo puedes colaborar. Y habrá pues diferentes formas de colaborar y de aportar dependiendo también de tus propias capacidades, ¿no? Entonces, lo primero es informarse y lo segundo es, sabiendo más o menos qué te interesa, contactar con organizaciones para poder ver cómo puedes tú colaborar o participar. Pues Emiliana Tapia, coordinadora de Incidencia Política de Médicos del Mundo, muchísimas gracias por atender en directo a Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias a ti.